Gracias, señora presidenta. Señorías, ciudadanos que sigan esta sesión parlamentaria, hoy presentamos una ley con 37 años de retraso. Hace exactamente 37 años de retraso porque en el año 80, ya en la Ley de Educación de entonces y desde el año 78 en la Constitución, el Estado preveía en el artículo 27 de la Constitución no solo la legislación básica, no solo una ley orgánica de educación, sino también la alta inspección del Estado. ¿Por qué no se ha formulado en esta Cámara? Bueno, pues de ello hablaremos en el debate de hoy. Pero la realidad es que hace 37 años que una ley que salió de esta Cámara, del Legislativo, les interpelaba a los parlamentarios y a los ejecutivos a desarrollar lo que muchos países descentralizados tienen, que es una alta inspección educativa exclusiva del Estado. En el artículo 27.8, concretamente, y para iniciar esta intervención, pues es tan sencillo como coger nuestra Constitución y leer lo que dice el articulado de la Carta Magna, dice el artículo 27 que todos tienen derecho a la educación, todos los ciudadanos españoles, y se reconoce la libertad de enseñanza. Ese es el artículo 27.1. Pero en el 27.8 dice, y esto es lo que vamos a traer hoy aquí, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Bueno, pues esto que dice la Constitución española, esto que está previsto por el constituyente desde los padres de la Constitución, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la UCD, del partido, en aquel momento, Alianza Popular, todos los padres de la Constitución de todos los partidos se pusieron de acuerdo para acordar, en este caso, la alta inspección del Estado como competencia exclusiva del Estado. Por tanto, hoy no venimos a debatir sobre las competencias que ya tienen las autonomías, que son las de desarrollo y de ejecución. Hoy no venimos a poner en duda la Ley Orgánica de Educación, que es una competencia del Estado, sino venimos a desarrollar un vacío, una omisión del Poder Legislativo y de los ejecutivos de España. En primer lugar, les explicaré, por tanto, de dónde partimos, que es de la Constitución y de leyes orgánicas sucesivas que no han desarrollado, y luego veremos por qué, esta legislación. Y, en segundo lugar, si me permiten, les explicaré qué está ocurriendo precisamente por no tener alta inspección del Estado en muchas escuelas, en muchos lugares de este país. En tercer lugar, qué podemos evitar y, sobre todo, qué podemos hacer con una alta inspección independiente como la que propone esta ley. Y, en cuarto lugar, por qué para un proyecto de país la educación es el pilar fundamental. Porque hoy no venimos a hablar de cualquier cosa, venimos a hablar de la igualdad, de la libertad de todos los españoles para recibir el derecho a la educación y para recibirlo conforme a la Constitución española. Pero si tenemos una competencia exclusiva del Estado, sin ningún tipo de duda, el artículo 27.8, si hemos transferido competencias a las autonomías que legítimamente han desarrollado la competencia legislativa de desarrollo y la ejecución, si se han hecho hasta 8 leyes orgánicas de educación, la pregunta que cualquier ciudadano español se hará hoy es ¿y por qué en 37 años ni los gobiernos de la OCDE, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista han querido desarrollar una cosa tan básica en un Estado autonómico como el nuestro? Pues la explicación es diversa, es compleja, pero es preocupante, porque la realidad es que no se ha desarrollado porque algunos partidos políticos socios de los gobiernos de España no han querido. Seguramente muchos votantes socialistas o del Partido Popular están de acuerdo con que haya una inspección, como en otros países, para garantizar y velar por la igualdad de todos los españoles. ¿Qué ha sucedido por el camino? Que los sucesivos gobiernos de España han omitido una obligación. Y este Poder Legislativo, con mayorías dependientes en algunos casos de partidos nacionalistas, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque el nacionalismo tenía un objetivo, que era convertir la educación en un lugar para trabajar por la destrucción y la liquidación de España. Eso es lo que hemos visto recientemente, ya no es una objeción ni una opinión, es un hecho que lo han intentado y es un hecho que llevan décadas trabajando contra el interés general y, sobre todo, intentando crear más desigualdad entre españoles. Por tanto, hoy nos jugamos aquí, con esta proposición de ley, la igualdad ante la ley de todos los españoles, la libertad de enseñanza, la libertad y el pensamiento crítico frente a los que quieren imponer su opinión a costa de cualquier precio. Y, sobre todo, hoy nos jugamos también la obligación de un Estado, de una nación, de desarrollar un artículo fundamental de su Constitución. No podemos seguir, señorías, mirando hacia otro lado, viendo lo que pasa en muchas escuelas de España y diciendo o que no van a hacer nada o que aquí no pasa nada. Pues mire, sí, vamos a hacer algo, vamos a legislar, estamos dispuestos a legislar. Y segundo, señores del Partido Socialista y de otros partidos que se van a oponer seguramente a esto porque han presentado una enmienda a la totalidad, la verdad que no lo entiendo, no entiendo cómo el Partido Socialista, que ha gobernado 21 años España, es
va a ir en contra del artículo 27.8 de la Constitución, pero en todo caso tendremos un debate sobre ello, porque yo estoy confiado en que muchos socialistas, incluso miembros del Partido Socialista, sí que están de acuerdo con la Constitución española, sí que están de acuerdo con el artículo 27.8. Miren, en Cataluña y en todos los lugares de España, pero especialmente estos días, se ha puesto el foco en mi tierra, en Cataluña, allí donde algunos han dado y han intentado perpetrar un golpe a la democracia. Algunos han intentado utilizar el bloqueo al artículo 27.8 para que nadie inspeccione las ilegalidades que allí cometen. Y eso es así. Y les debo avanzar una cosa. A partir de ahora, si depende de nosotros, no sé de ustedes, del Partido Socialista o del Partido Popular, nosotros no vamos a dejar de desarrollar nuestra Constitución ni de defenderla porque nos lo diga el señor Pujol, porque nos lo diga el señor Artur Mas o porque lo diga el señor Carod Rovira. A partir de ahora ya basta. Porque si esta ley entra en vigor, ningún político, ningún amaño en ningún cuarto oscuro, ningún pacto del Majestic, ningún pacto del Tinell va a acabar con la alta inspección, porque estará en marcha. ¿Y saben qué? Porque además no va a depender de ningún político, va a ser una agencia independiente, donde técnicos del Estado van a evaluar si en los libros de texto, si en las aulas, si los profesores, si la comunidad educativa cumple la Ley Orgánica de Educación. ¿Me puede usted decir, alguna señoría, a un escaño, por qué se oponen a que se vigile la Ley Orgánica de Educación? Una ley que además es orgánica porque defiende derechos fundamentales. Por tanto, a los grupos que vayan a votar hoy en contra, ¿por qué están en contra ustedes de la Constitución? ¿Por qué están en contra de que se cumpla la ley orgánica, que además la ha legislado este Parlamento? Por tanto, les pido una reflexión. Dejen ustedes de hacerle el juego a los nacionalismos. Empiecen a defender la Constitución sin complejos. Defiendan la igualdad de todos los españoles. No tiene ningún sentido que los que nos consideramos progresistas no defendamos la igualdad. No sé por qué los señores del Partido Socialista presentan una enmienda. No solo no la apoyan, es que se ponen enfrente de la Constitución para que no se aplique la Constitución. En el año 80, pero también en la ley del año 90, por cierto, del Partido Socialista, ya prevían ustedes el desarrollo de esta competencia, pero no lo han hecho. No fuera a ser que se enfadara Pujol, que se enfadaran los socios de gobierno, o luego hablaran catalán en la intimidad, o luego el señor Artur Mas, o luego el señor Carod Rovira, que invistió en la presidencia de Esquerra Republicana al señor Zapatero. Eso es lo que ha pasado, esa es la pura verdad. No se ha desarrollado porque ustedes tenían un pacto con los nacionalistas para que España no aplicara su Constitución. ¿Y saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa cuando no se aplica la Constitución? Que se da instrumentos a aquellos que quieren liquidarla. Miren, esto que les voy a enseñar son cosas que pasan, aunque ustedes lo nieguen, no hagan negacionismo, porque esto existe. Esto es un libro de texto en Cataluña que, como ustedes comprenderán, pues, equivale a Cataluña, la pone en igualdad de condiciones que cualquier otro país. Dice España, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Grecia, Países Bajos y Cataluña. Ahora hemos descubierto que Cataluña, como dice Puigdemont, es un Estado, una república catalana. ¿Ustedes creen que los libros de texto en Cataluña tienen que decir lo que dice Puigdemont o lo que dice la Constitución? Escojan ustedes. En Cataluña, algunos hacen un nuevo colonialismo, ¿no?, que es el colonialismo dels països catalans. Ya no es el Estado autonómico, ahora resulta que no lo sabíamos, pero hay un nuevo ente, una especie de placa tectónica cultural, que resulta que incluye el sur de Francia, una parte de Aragón, una parte de Italia, Baleares, Comunidad Valenciana. Esto es lo que se estudia en los libros de texto. Y frente a esto, el Partido Socialista, Podemos y otros grupos dicen que esto no existe. Pues sí existe, desgraciadamente. ¿Qué prefieren? ¿Que se estudie como quiere Puigdemont y los que han dado un golpe a la democracia o como quieren la mayoría de españoles respetando la Constitución? Por otro lado, no solo es eso, es que se utilizan también símbolos ideológicos en la escuela. Miren, la escuela es el templo civil. La escuela es el lugar más sagrado de una democracia. Es el lugar donde se aprende a pensar, donde se aprende al pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, los valores civiles, el lugar incluso donde vamos a votar, eso sí, con garantías, no como hacen algunos utilizando las escuelas ilegalmente. Pues mire, esto es lo que cuelga de algunas escuelas de Cataluña. ¿Ustedes creen que es normal que se utilicen símbolos ideológicos en las escuelas públicas? ¿Ustedes creen que esto es normal? No van a hacer nada. Miren, ni queremos libros de texto que mientan, ni queremos que nadie convierta a otras comunidades autónomas en parte de Cataluña, ni queremos esteladas, ni símbolos de ningún partido político en las escuelas. Queremos libertad, queremos igualdad, queremos neutralidad. Hace poco, incluso profesores se han querellado contra ellos, profesores señalando a los hijos de guardias civiles en la escuela, señalando a los hijos por la profesión de su padre, que por cierto son servidores públicos de este país. Vamos a seguir permitiendo que la alta inspección no proteja contra el odio
en las aulas de nuestro país? ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado y que el nacionalismo se apodere también, en este caso, de lo que tiene que ser un espacio civil sagrado, como es la educación? Pues miren, Ciudadanos no vino aquí para ser comparsa ni para pedir perdón a los que quieren destruir este país. Vino aquí para cambiar las cosas. Miren, el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta 5 años, no ha querido hacer esta ley. Espero que se sumen, no como la última vez, que apoyen esta ley. Ya que ustedes no legislan, legislamos también los grupos parlamentarios. Les pido el apoyo para esta ley. Han tenido 5 años, con mayoría absoluta, sin que nadie les pudiera decir nada. No lo han hecho. Bueno, más vale tarde que nunca. Apoyen esta ley, no sigan equivocándose, porque los nacionalismos al final lo único que quieren es que en la educación nadie controle que se cumple la ley. Y ya sabemos qué pasa en Cataluña y en muchas partes de España cuando no se cumple la ley. Así que quien esté a favor de cumplir las leyes que salen de esta Cámara debería votar a favor de esta ley. ¿Y qué va a cambiar con esta ley? Pues mire, en primer lugar, que va a haber una alta inspección del Estado, exclusiva del Estado, que no depende del Gobierno de turno, que es una agencia independiente, que va a velar por el cumplimiento de las leyes. Y yo les pregunto, ¿quién de esta Cámara tiene miedo a que unos técnicos evalúen el cumplimiento de la legalidad que aquí se aprueba? ¿Quién de ustedes tiene miedo a que unos técnicos del sistema educativo español evalúen con informes si se cumple la ley o no se cumple la ley en España? Yo no le tengo miedo a los técnicos, no le tengo miedo a los funcionarios que velan por la legalidad, no le tengo miedo. Por tanto, voten a favor. Podemos debatir cómo se regula, podemos enmendarla, podemos discutir, pero le pido al Partido Socialista que retire la enmienda a la totalidad. Le están haciendo el juego a los separatistas. Están ustedes votando con Esquerra Republicana esta ley. Con esta agencia, además, garantizamos también que pueda haber denuncias sin presiones, sin coacciones. Y algunos dirán, no, si no hay presiones ni coacciones. No, que va. Están señalando a los hijos en función de la profesión de sus padres. ¿Eso no es presión? Eso está denunciado por delito de odio en la Fiscalía. Por tanto, nosotros no queremos que nadie tenga miedo a pedir que se cumpla la ley en un colegio. Hay lugares de España donde es muy difícil, señorías, créanme, algunos lo saben más que otros, que se cumplan las leyes. Hay lugares donde hay presión, donde el nacionalismo ejerce presión sobre muchos padres que quieren denunciar el incumplimiento de la ley, sobre la comunidad educativa en algunos casos y sobre gente, en definitiva, que quiere que se cumpla la ley. Para ir acabando, esta es una ley absolutamente necesaria, urgente después de 37 años de no desarrollo de la Constitución, pero también es una ley donde nos jugamos el modelo de país. Yo quiero una España de futuro, de oportunidades, quiero una España de libertades, quiero una España que sin complejos defienda la Constitución y el orden constitucional y no defienda a los que rompen el orden constitucional. Por tanto, quien jure esta Constitución tiene la obligación de defender también lo que dice esta Constitución y de desarrollarla. Y si hemos desarrollado competencias autonómicas, los que somos favorables al Estado de las autonomías tenemos que votar esta ley. Los que queremos en un Estado autonómico, pero no en un conjunto de tribus, sino en un Estado autonómico, tenemos que votar esta ley. Porque el mayor instrumento que le podemos dejar a nuestros hijos y el futuro es la libertad de enseñanza, es la igualdad ante la ley. El mayor instrumento que tiene un ciudadano de prosperar en su país es la educación. Y una buena educación y una educación que garantice la igualdad y la libertad es necesaria para este país. Así que, como defensor del Estado de las autonomías, como defensores de las competencias compartidas entre autonomías y el Estado, como defensores de la vigencia y de la necesidad de aplicar la Constitución en España, hoy traemos esta ley para que unos técnicos, unas personas capacitadas, que no sean políticos, que no hagan pactos a oscuras, velen por la legalidad vigente en Cataluña, en toda España y, sobre todo, para un modelo de país en el que la libertad y la igualdad se impongan al supremacismo, al egoísmo, al enfrentamiento, a la división. Señorías, ya basta de mirar hacia otro lado. No es culpa de los nacionalistas que esto pase, es culpa de aquellos que no han hecho su trabajo. Y yo no voy a ser diputado de esta Cámara ni presidente de este grupo mirando hacia otro lado. Quiero que en España se defienda la legalidad democrática, quiero que se defienda la igualdad y la libertad y espero, señorías, que ustedes cumplan con la Constitución, votemos a favor de esta tramitación y de aquí a un tiempo podamos decir que en cualquier rincón de España, en cualquier aula, que es lo más sagrado que hay en una democracia, se cumplen las leyes y no se fomenta el odio, sino la unión, no se fomenta el supremacismo, sino la igualdad, no se fomenta la imposición, sino la libertad, y no se fomenta el egoísmo, sino la solidaridad. Esa es la escuela del futuro, la escuela de la calidad,
pero también la escuela de igualdad. La España que viene, señorías, tiene que ser la España de las oportunidades, no la España de los enfrentamientos. No quiero una España dividida entre la ley educativa de los rojos y la ley educativa de los azules. Quiero una ley educativa para todos los españoles. Y no quiero una España donde se enfrente a los territorios en función de la gente donde ha nacido, sino quiero una España de oportunidades, una España de ciudadanos libres e iguales. Muchas gracias.